Bueno, mi nombre es Marcelo, soy un tirador de grano a la tierra, mapuche. La idea nuestra o de nuestro pueblo antiguo es que podamos transmitir nuestra cultura ancestral desde el tiempo, desde antes de la conquista, que es más sano, más puro y todo. Mapuche para nosotros significa gente de la tierra. Hoy en día, o para nuestro pueblo antiguo, mapuche no necesariamente es aquel que tiene el nombre, la sangre o los apellidos, es todo aquel que honra, respeta y trabaja la tierra. En mi caso, mis antepasados me han educado y me siguen educando, y puedo transmitir el concepto de poder recuperar nuestras formas de sepulturas ancestrales, utilizar nuevamente los chemamules en los cementerios, poder creer nuevamente en nuestro machi o en un machi nacido por gracia, y poder también sentirnos identificados con lo que es nuestra cultura. Por lo nuestro, desde el tiempo en que nuestro pueblo antiguo nos educa, pasa un proceso de sacudirse un poco de lo que son las costumbres, la rabia, el odio, la envidia, el egoísmo y todo lo que no nos corresponde a nuestra cultura, podernos sacudir de eso y poder transmitir de esta forma, una forma sana, lo que es el pensamiento antiguo mapuche. Aquí estamos cerca del lago Yanquihue hoy en día. Antiguamente era Lasquenmapu, que es tierra cerca del lago, y nada, representa una comunidad ancestral mapuche que físicamente desapareció hace más de 300 años, espiritualmente ellos viven, y gracias a ello puedo hablar de mi cultura, puedo identificar y simbolizar cada una de las cosas que usábamos ancestralmente. Como pueblo igual estamos un poco metidos mucho dentro de lo que no nos corresponde, que es las religiones, catolicismo, evangelizaciones, política más que nada. Un mapuche, para sentirse libre en su espíritu y andar, como dice nuestro pueblo antiguo, dignamente con la frente en alto, tiene que ser mapuche. Gente de la tierra, quiere, ama y respeta a la Yuquemapu, y eso. Yo hago formatos pequeños de lo que son nuestros rehues, nuestros chemamul, las toquicuras, las clavas, todo lo que nace en el tiempo de la conquista y lo que estaba desde antes de la conquista como conexión con el pueblo antiguo. Hoy en día hasta nuestras formas de sepultura son diferentes. Hoy en día nos sepultan dentro de un ataúd y nos encierran el espíritu, entonces ya no cruzamos el trance que se usaba ancestralmente cuando éramos acompañados por las comunidades, y cuando el espíritu, después de un proceso de 9 días, podía nuevamente reaparecer en sueños y avisarnos de que había cruzado bien el trance. Entonces la idea es que podamos sentirnos identificados con la tierra primero, y podamos sentirnos identificados también con nuestra cultura y de cómo podemos retornar a nuestro lugar de origen, que es el nacimiento. Mapuche es una persona que nace en el día, somos en la mañana y somos en la tarde. Hacemos un proceso cotidiano cortito de nuestro proceso por la vida, y eso nos simplifica un poco en todo lo que podemos relacionar y transmitir y comunicar. Somos tiradores de grano a la tierra. Eso, soy de Puerto Ara, represento a una comunidad ancestral, como dije antes, que físicamente desapareció hace más de 300 años, espiritualmente ellos viven, y ellos son nuestros educadores, y ellos son de Cascada, que es un pueblito que está cerca a la falda del volcán Osorno, en donde dejaron de existir. Hoy en día, como pueblo igual, tenemos muchas dudas acerca de lo que son nuestros líderes, se podría decir. Bueno, hoy día se usa la palabra líder, pero ancestralmente eran nuestros comunicadores, más que nada con nuestro pueblo espiritual, y la idea es poderlos identificar, pero en el espíritu, más que como persona o más que como alguien diga lo que es. Yo creo que el espíritu es una forma antigua de cómo nos enseñaron a ver y a identificar y poder sentir el espíritu de una persona cuando es pura. Un mapuche conocedor de su cultura, un mapuche noble, un mapuche puro, un mapuche sin rabia, un mapuche como eran nuestros pueblos antiguos antes de la conquista.